Hola, buena tarde para todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo lo han pasado? ¿Cómo han estado sus días? Pues hoy pues vengo a compartirles la palabra después del día de hoy. La palabra que les voy a compartir está en Tito, el libro de Tito, capítulo 3. La palabra de hoy se llama Es por gracia. Entonces me gustaría que me acompañaran a orar y que oraran conmigo y pues le pidiéramos a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento y que pues hable a nuestras vidas. Entonces por favor pues inclinen sus cabezas y oren conmigo. Amado Padre Santo, hoy venimos delante de ti en el nombre poderoso y santo de Jesús, Señor. Nos acercamos delante de ti y te pedimos, Dios, que hables, Señor, y que te reveles, Dios, en nuestra vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestro corazón y que seas tú trayendo vida a nuestro corazón, Dios. Te pedimos, Padre, que nos hables y nos reveles tu palabra y que nos abras el entendimiento, Dios, que hables en esta tarde a través de tu palabra bendita y que te reveles a través de tu gloriosa palabra y que nos hagas entender, Dios. Danos entendimiento, Señor, y revélate, Señor, a nuestra vida en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Pues como ya les había dicho, la palabra que les voy a compartir hoy está en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, para que los que no lo tienen puedan ir y buscar sus Biblias, puedan colocar un momentico en pausa el video y buscar sus Biblias y me puedan acompañar a leer Tito capítulo 1, versos 1 en adelante hasta el 8. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites. Deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta y en esta, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén y amén. Pues como ya leímos la palabra, y como ya les había dicho, el título de la palabra de hoy se llama Es por gracia. No sé si ustedes entiendan el concepto que quiere decir gracia. La palabra gracia es algo inmerecido, es un favor inmerecido de parte de Dios. Y el significado, o sea, es algo que no merecemos, ¿sí? Gracia es el favor inmerecido de Dios. O sea, algo que ni usted ni yo merecemos, sino que Dios le plació regalárnoslo. Entonces, aquí la palabra empieza diciendo, en el versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? Dice que como hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo y si somos hijos de Dios y si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, dice que debemos sujetarnos a las autoridades, ¿sí? Dice que debemos sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, o sea que debemos estar sujetos a ellos y obedecer, ¿sí? También de esa misma manera dice en otra parte en la Biblia que debemos orar por nuestras autoridades, ¿sí? O sea, nosotros como hijos de Dios, y si usted se considera hijo de Dios, si ha nacido de nuevo y si ha recibido a Jesús en su corazón, debe aprender a orar por sus gobernantes, por las autoridades. Dice que es un mandamiento de parte de Dios. Dice, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? O sea, que debemos sujetarnos a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades y obedecerlos. Y en eso mismo está como pagar impuestos, como no evadir leyes, no evadir, ¿sí? Y no hacer nada que sea fuera de la ley, ¿sí? O sea, si yo soy hijo de Dios, todo lo que yo hago debe estar dentro de la ley y sujeto a la ley
y debo ser justo en todas las cosas como hijo de Dios, porque la palabra nos manda, y es un mandamiento que nos da, de que debemos honrar a nuestras autoridades y sujetarnos a nuestros gobernantes. Entonces lo segundo sería, versículo 2, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Dice que si nosotros, o sea, recibimos la salvación por la gracia de Jesús, debemos vivir en esa gracia y dar esa gracia. Y también dice que no debemos hablar, ni disociar, ni difamar a nadie, ¿sí? O sea, si yo soy hijo de Dios y si usted es hijo de Dios, dice que no debemos difamar ni de hablar de nadie, ¿sí? O sea, debemos aprender a no hablar ni difamar de ninguna persona, ni desprestigiar a nadie. Esté en el pecado que esté y haga lo malo que haga, ¿sí? Lo único que debemos hacer nosotros como hijos de Dios es orar por esa persona para que Dios tenga misericordia y esa persona sea transformada, ¿sí? Pero como hijos de Dios no podemos hablar y comenzar a difamar de las otras personas o hablar de las personas que porque están lejos de Dios o están, sí, sino debemos orar para que esas personas conozcan de Dios y se acerquen al camino de Dios. Entonces esa es mi invitación. Versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿sí? Dice que antes de que conociéramos a Jesús y nuestro Señor Jesucristo se revelara a nosotros vivíamos en muchas cosas pecaminosas, en cosas que no están bien delante de Dios. O sea, vivíamos en tantas cosas que hacíamos de pronto por ignorancia o practicábamos por ignorancia. Y pues ahí hago como un paréntesis, de pronto, si usted está viviendo en eso, si tiene una vida de pronto de hacer cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, si de pronto usted vive en contiendas, si vive en pleitos, si vive en iras, si vive peleando con el uno, peleando con el otro y contendiendo, ¿sí? Si vive agarrado, como se diría, con los vecinos, si vive agarrados entre familia, si están en contiendas como familia y no tienen paz, sino que tienen contiendas, tienen pleitos, tienen griterías, como dice acá, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿sí? Si usted de pronto todavía siente que esas cosas lo están doblegando y usted vive y su familia vive en esto, entonces recuerden que nuestro Señor Jesucristo vino a rescatarnos de esta vana manera de vivir, ¿sí? O sea, Dios quiere para usted y su familia que usted tenga lo mejor, que tenga bendición, que sea bendecido, que sea libre de la ira, del enojo, de estar de pronto de envidias, de contiendas unos con otros, dice aborreciendo y aborreciéndonos unos a otros, dice que no nos aborrezcamos, sino que aprendamos a saber que Dios nos amó y entregó a su Hijo Jesús por gracia a nuestra vida, para que ya no vivamos así como vive todo el mundo, sino que seamos libres, porque la Biblia dice que Jesús vino a traernos libertad, ¿sí? Él vino a traer libertad de la esclavitud, del pecado, de la rebeldía, de las contiendas, y la voluntad de Dios no es que vivamos en peleas, ¿sí? Dice, aborreciéndonos y aborreciéndonos unos a otros, ¿sí? O sea, dice que no debemos aborrecer a las personas, ni aborrecernos unos a otros, ni que yo aborrezca a uno, ni a alguien me aborrece a mí, sino que dice que simplemente debemos amarnos y saber que Jesús nos hizo libres de eso, de los rencores, de las contiendas. Entonces debemos pedirle a Dios que venga a nuestra vida, que transforme nuestra vida y que esa gracia que Dios nos da venga sobre nosotros y traiga libertad, como dice el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice que Dios manifestó su bondad y su amor para con los seres humanos, ¿sí? Dice que Él manifestó su amor y su gran bondad para con usted y para conmigo. Él tuvo amor, dice la Biblia en Juan 3:16, es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? O sea, Jesús amó tanto este mundo y lo amó tanto a usted, para que usted pueda tener vida eterna. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios,
nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Sí, dice que Él manifestó su amor y su bondad para con usted y para conmigo, ¿sí? Para que tengamos vida y para que seamos salvos. Sigue diciendo el versículo 5. Nos salvó. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dice que la salvación que Dios nos da no es por obras de justicia, o sea, no es por lo bueno que yo hice o por lo bueno que usted hizo, sino simplemente es por su gracia, por su gran misericordia que nos dio su salvación. O sea, no es por las buenas obras, por lo que yo hago aquí, por lo que yo hago allá, por las personas que yo ayudo, porque yo soy bueno, porque yo soy justo, sino dice que es por la misericordia. O sea, no es por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz, por medio de su Hijo Jesús. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que Él primero que tuvo misericordia de nosotros y mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Dice que tuvo misericordia. Dice que nos lavó por medio de su sangre de todo pecado, de toda maldad, de toda rebeldía. Dice que esa sangre que Jesús derramó en la cruz nos lavó de pecado, nos lavó de maldad, nos lavó de rebeldía. Y lo primero es, tuvo misericordia. Segundo, nos lavó con su sangre. Y dice, tercero, trajo renovación, o sea, renovó nuestra vida y Él renueva nuestra mente y renueva nuestro entendimiento para que ya no practiquemos el pecado, sino para que lo sigamos a Él y para que ya no seamos esclavos del pecado y esclavos de nuestros deseos, sino que seamos libres. Dice que Él nos trajo regeneración y renovó, dice, y nos renovó, o sea, nos regeneró y nos renovó, o sea, Él nos renueva y nos regenera, o sea, cuando éramos esclavos y cuando estábamos perdidos sin Dios, Él nos dio regeneración y nos renovó, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Dice que por medio del Espíritu Santo de Dios, Él trajo esa transformación a nuestra vida, ¿sí? Dios trajo esa renovación, tuvo misericordia, nos transformó por medio de su Espíritu, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, ¿sí? Dice la Biblia que Dios derramó de su Espíritu abundantemente sobre usted y sobre mí, ¿sí? O sea, para que el Espíritu Santo venga en abundancia sobre usted, simplemente usted debe pedírselo a Dios, decirle, Señor, dame tu Espíritu, haz que tu Espíritu Santo venga a mí en una manera abundante para que me cambie, para que me redarguya y para que me transforme, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos la salvación, es primero por gracia y segundo que todo porque Dios derramó de su Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros nos podamos acercar a Dios y seamos transformados. Lo otro es, quinto, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿sí? Dice que Él nos justificó por su gracia. Primero que todo, fuimos justificados por su gracia y también por su sangre. Dice que la sangre de Jesús nos justifica y Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, ¿sí? O sea, somos justificados por la sangre de Jesús y por su gracia, ¿sí? Por eso dice que no es por las obras y no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino simplemente es justificados por gracia. O sea, no por lo que usted haga, porque la salvación no la podemos obtener por muchas cosas buenas que hagamos. No podemos obtener la salvación por más que hagamos obras o por más que tratemos de ser buenos. Nunca obtendremos la salvación. La salvación la obtendremos simplemente por gracia, porque Dios es un regalo inmerecido de Dios para usted y para mí, ¿sí? La salvación viene por gracia, ¿sí? Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice acá que nos habla de una esperanza de la vida eterna, ¿sí? O sea, la esperanza de toda persona que se hace llamar cristiano es que un día morirá, partirá de este mundo, pero ahí no acabó todo, sino que dice que irá a la vida eterna, que es lo que mayormente vale la pena y lo que mayormente importa, porque lo que hay en este mundo es pasajero y todo lo que hay acá pasa. Pero la esperanza que nosotros tenemos y la que nos motiva y la que nos saca adelante es la esperanza de una vida eterna. Una esperanza de que cuando partamos de este mundo veremos a Dios cara a cara y nos encontraremos con nuestro Salvador Jesús y le veremos cara a cara tal y como Él es, ¿sí? Esa es la esperanza que tendremos, ¿sí? De verlo algún día
y de que tendremos vida eterna y estaremos para siempre con Él. La esperanza de la vida eterna. De la vida eterna. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Me gustaría que me acompañaran al libro de Efesios 2, versos 9, 8 y 9. Dice así, aquí, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? O sea, la salvación de una persona no es por obras, no es por lo que hagamos, sino simplemente es por gracia, ¿sí? La salvación que Dios le regaló a usted es simplemente por gracia, es un favor inmerecido que Dios le plació regalarle a usted y regalarme a mí, para que cuando partamos de este mundo no vayamos a un lugar de perdición, sino que vayamos a una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo y estemos para siempre con Él. Vuelvo y le leo. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, dice que no es de nosotros y no es por lo que nosotros hicimos, sino es un don que Dios nos regaló. Dice que por medio de la fe, dice, si creemos que efectivamente tendremos vida eterna por lo que Jesús hizo en la cruz, dice que es por la fe. No es de nosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que hagamos, porque si no las personas dirían, bueno, si yo tengo mucho dinero, lo doy a los pobres, ayudo a los necesitados, hago esto, hago lo otro, y me gano la salvación y me voy derecho para el cielo. Y entonces el sacrificio de Jesús sería en vano, porque si yo me gano la salvación por las obras que haga, Jesús hubiese muerto en vano, ¿sí? Por eso dice la palabra que no es por obras, sino es por la gracia de Jesucristo, de lo que Jesús hizo en la cruz, por usted y por mí. O sea, lo que Jesús hizo en la cruz fue pagar el rescate por usted y por mí, para que no vayamos a una condenación eterna, sino para que tengamos vida eterna permanente con Él, para que estemos para siempre con Él, que cuando partamos de este mundo tengamos esa seguridad y esa esperanza, que no estemos angustiados, y ahora voy a morir, ahora qué, para dónde voy, qué será de mí, sino que cuando vayamos a partir de este mundo estemos gozosos y estemos alegres y tengamos esa esperanza sabiendo que tenemos la vida eterna y que apenas cerremos nuestros ojos en este mundo, los abriremos en la presencia de Dios y veremos a Jesús. Nos encontraremos, Él nos abrazará y nos dirá, paz a tu reino, preparado, ¿sí? Y dice que Él está preparando lugar para nosotros. Allá estará su nombre, está escrito su nombre y hay una habitación hecha con su nombre allá. O sea, que esta es la esperanza que Dios nos dio, no por las obras, no por lo que usted haga, no por lo que yo haga, no por lo bueno que yo sea, sino por la fe en Jesucristo, ¿sí? Él nos regala esa salvación y nos da esa salvación simplemente por gracia, porque nos amó y derramó su amor sobre nosotros, su Espíritu Santo, y esa gracia está sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Entonces recuerde que la salvación y Jesús ya hizo todo por usted. Dios ya hizo todo por usted, entregó a su único hijo. Ahora Él está esperando que usted haga y dé un paso de fe y lo busque y lo siga cada día y ande con Él todos los días de su vida. Por último, para terminar, versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, ¿sí? O sea, dice que la salvación no es por obras, ¿sí? No viene por obras y nadie se salva por las obras que haga. Pero como hijos de Dios, y si hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, debemos hacer obras, ¿sí? O sea, debemos hacer cosas y mostrar que verdaderamente Dios vive en nosotros y tratar a las personas mostrando que Jesús vive en nuestro corazón. O sea, debemos hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Debemos bendecir a los demás, orar por los demás, ayudar a los demás si podemos y tenemos los recursos, sí, bendecir a todos los que podamos y hacer las cosas que podamos, mostrando que Jesús realmente vive en nosotros y mostrando a Jesús en nuestras vidas. Entonces la invitación para ustedes es que acepten esa salvación que es por gracia. O sea, no es una salvación, no cuesta nada. Lo único que usted necesita hacer es creer en Jesús, recibir a Jesús en su corazón y apartarse de todo camino de pecado, dejar todo camino que no trae bendición, dejar toda contienda, todo pleito, toda ira, todo pleito entre familia, entre vecinos, y recibir a Jesús y permitir que Jesús ocupe el trono de su corazón, que Jesús se siente en su corazón,
porque la salvación es por gracia y no es por lo que hagamos, sino es porque Él nos la regaló y es gratuita. Él pagó el precio en la cruz, derramando hasta su última gota en la sangre y nos justificó y nos dio vida eterna por causa de su sangre y por la gracia de Jesús. Entonces me gustaría que oráramos en esta tarde y me acompañaran a orar y pidiéramos a Dios que nos dé sabiduría, que hable en nuestra vida y que se revele en nuestro corazón. Y los que de pronto no han recibido a Jesús y nunca han recibido a Jesús en su corazón, me gustaría que pues lo recibieran en esta oración que vamos a hacer. Que hagan esta oración no de labios, sino de corazón sincero y le pidan a Dios que entre en su corazón. Amado Padre Santo, en esta tarde venimos delante de ti, poderoso Dios. Nos acercamos, Padre, reconociendo, Señor, nuestras faltas, Señor, nuestras debilidades, Señor. Hoy reconocemos, Padre Santo, que estamos lejos de ti y que necesitamos tu presencia, Señor. Reconocemos, Dios, que te necesitamos y que necesitamos tu misericordia y tu gracia, Señor. Reconocemos, Dios, que necesitamos la salvación, Señor. Te damos gracias por esa misericordia que tuviste, Señor, y porque te plació, Señor, regalarnos la vida eterna, Señor, no por obra, sino por gracia, Señor. Te alabamos, Padre Santo, Señor. En esta tarde oramos, Señor Jesús, y te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor Jesús. Que borres toda rebeldía, Señor, toda maldad, todo engaño de nuestro corazón, Señor. Que entres en nuestro corazón y que transforme nuestra vida, Señor, y que nosotros recibamos esa salvación. En esta tarde, Señor Jesús, te pedimos que entres en nuestro corazón y que escribas nuestro nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás, Señor. Pon nuestro nombre allá, Señor, para que cuando partamos de este mundo, Señor, y lleguemos a tu presencia, Señor, tú nos llames por nombre, Señor, y pasemos, Señor, y heredemos esa vida eterna que tú nos regalaste, Señor, esa vida eterna que nos diste gratuitamente, simplemente por gracias, Señor. Te amamos, Dios, y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esa gracia que derramaste y nos diste, Señor, al morir en la cruz, Señor. Te bendecimos, Dios, y te alabamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, esto es todo. Los invito también los días jueves y viernes a las 8 de la noche por YouTube a nuestras reuniones de seminario Mi Casa y Yo, para que se puedan conectar con su familia, para que puedan aprender más de la palabra, para que puedan acercarse más a Dios. Los días domingos los invito también a nuestra reunión a las 5 de la tarde por YouTube también. Y ya próximamente, pues cuando abran nuestras iglesias, los invito también para que los domingos nos puedan acompañar presencialmente ya en nuestra iglesia, para que pues podamos hacer esta célula directamente en sus casas, para que ustedes puedan abrirme en sus puertas de sus casas, para que yo pueda ir a sus casas y compartir la palabra de Dios y compartir el mensaje, para que pueda orar directamente por ustedes. Entonces, pues esperemos que se reabran las iglesias pronto, que este virus pase, que las cosas mejoren y que pues nos podamos ver pronto. Entonces, muchas bendiciones, nos estamos viendo y adiós.